El verbo traducido como atar tiene una connotación de tipo legal. En este versículo que estamos leyendo en este día, este significado legal quiere decir hacer un contrato con respecto a algo. La oración puede ser un contrato que establecemos con Dios, un contrato que firmamos y que llevamos de la mano conforme más oramos y platicamos con el Señor. Un contrato en el cual vamos leyendo letra tras letra con la esperanza, la convicción y la certeza de que lo que el Señor promete se ha de cumplir. Creo que hay muchos contratos que hemos iniciado en la oración, hace días, hace meses o hace años. La respuesta, lo que veamos de parte de Dios como la respuesta a esa necesidad, a esa oración, llegará en el momento oportuno en el cual el Señor ha determinado. Sin embargo, la Biblia nos lleva de la mano en este versículo, como nos dice el Señor Jesús, y nos desafía. Es un versículo muy desafiante, es un versículo que en muchas partes ha sido malinterpretado, porque nos puede llevar a pensar que somos nosotros los que dominamos, los que controlamos o los que podemos darle órdenes a Dios. Sin lugar a dudas, hay pasajes bíblicos, hay historias bíblicas, hay textos bíblicos que han sido usados de una manera tan equivocada que nos lleva a dudar, a creer que todo lo que tenga que ver con una explicación o con una connotación en ese versículo será mal interpretado. Mateo 18 dice el Señor Jesús: todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Eso se relaciona mucho con lo que el Señor dice en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También en Juan el Señor Jesucristo dice: pidan lo que quieran y se les dará. Entonces hay un poder especial de parte de Dios en nuestras oraciones. Pero Dios respalda lo que nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad. Santiago también dice: ustedes no tienen porque no saben pedir. Y cuando piden solamente para complacer sus deleites y sus placeres. Esto no quiere decir que Dios no pueda cumplir nuestros sueños a través de la oración, o que no nos conceda aquellos anhelos que en realidad no son necesidades primarias. Pero lo que yo sí creo es que Dios va a responder a aquellas oraciones que están conforme a su voluntad. Y es en ese punto donde considero que esta oración que levantemos puede hacerse o puede llevarse a este nivel de un contrato con respecto a algo. Hacemos un contrato delante de Dios y le pedimos su dirección y su guianza. A lo largo de estos días de oración, a través de este desafío, hemos insistido en una sencilla verdad, y me agradaría decirlo una vez más. El propósito de la oración no es conseguir lo que queremos. El propósito de la oración es discernir lo que Dios quiere. Lo vuelvo a repetir. El propósito de la oración no es conseguir lo que queremos. El propósito de la oración es discernir lo que Dios quiere, aquello que es su voluntad, aquello que Él desea que se haga. El escritor de las cartas de Juan, el apóstol Juan, dice en una de sus cartas que si pedimos conforme a su voluntad, estamos seguros que ya hemos recibido lo que pedimos. Si tu oración está dentro de la voluntad de Dios, entonces esta oración estará apoyada por la autoridad plena del Rey y de su reino. ¡Wow! Esto me encanta, escúchalo bien. Si tu oración está dentro de la voluntad de Dios, no solamente tienes el respaldo del Rey, sino también tienes a tu alcance los recursos del reino. Pablo les escribe a los filipenses y les dice que Dios suplirá en breve todo lo que les haga falta por medio de Cristo, porque las riquezas del reino están a través de Cristo, están al alcance de nosotros. Hemos también estado hablando acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios y no orar conforme a nuestros caprichos, sino conforme a la promesa que el Señor ha hecho. Tozer, uno de los profetas contemporáneos, decía esto: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Quizá muchos de nosotros o de los que estamos escuchando hemos crecido en un ambiente donde tenemos el concepto de un Dios que quiere tener a sus hijos limitados en pobreza, en enfermedad, en calamidades. Quizá otros pudiéramos escuchar a un Dios que nos habla acerca de prosperidad, de sanidad y que todo va a estar bien y nunca habrá cosas malas. Sin embargo, lo que hace que tu corazón sea valioso y crezca según tu perspectiva, esa es la imagen que tengas de Dios.
Lo primero que venga a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Pero cuando tenemos un concepto claro de Dios, de quién es Él, como lo marca la palabra de Dios, estaremos conociendo las más ricas bendiciones y experimentando la mejor relación que hay en todo el universo. Nosotros necesitamos ver las cuestiones que rodean nuestra mente y nuestros conceptos de Dios, porque entonces, si nuestra mente es muy limitada en el concepto de Dios, o nuestro concepto de Dios es un Dios pequeño que no puede hacer milagros, así estaremos viendo a Dios y lo estaremos proclamando. Pero la Biblia enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. La autoridad de Jesús está sobre tu vida, porque cuando oras conforme a la voluntad de Dios, tienes la autoridad, el respaldo del Rey y de su reino. Y escucha muy bien, una iglesia como denominación tiene recursos limitados. Una organización, una R, una C, siempre tendrá recursos limitados, pero el reino, sus recursos son ilimitados. Y la palabra del Señor nos lleva a confiar en estas promesas. Muchas veces pensamos en Jesús, pensamos en Dios, como ese Jesús que está crucificado en la cruz del Calvario, o como ese Jesús que está en el pesebre. Y así es como vemos a Dios y como le pedimos al Señor las cosas. Déjame darte una idea de lo que es Dios. Jesús no está en el pesebre. A todos nos encanta la idea del pesebre, del niño tierno, pequeño, que no exige nada, que no pide nada, que no nos compromete. Pero Jesús no quedó en el pesebre, creció y sus enseñanzas nos comprometen, nos desafían, nos invitan a seguir adelante. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no está en la cruz. Dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día, así que tampoco está en la tumba. Pero si vemos y clamamos a un Jesús que está en el pesebre, no creemos que tenga el poder para hacer las cosas. Si vemos al Jesús que está en la cruz del Calvario, entonces consideramos que este Jesús está atado de manos y que ahí sufriente y doliente es más digno de lástima que de reverencia y de adoración. Juan nos da una descripción en el libro de Apocalipsis, nos da una descripción de cómo es Jesús. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesús al que nosotros adoramos, buscamos y le pedimos. No es alguien que esté en un pesebre, no es alguien que esté en una cruz, no es alguien que esté en una tumba. Es alguien que está sentado a la diestra de Dios y gobierna con toda autoridad. Y esa autoridad, dijo él en Mateo 28, que también nos las iba a compartir. Subestimamos extremadamente la autoridad que tenemos por ser hijos de Dios y necesitamos con urgencia una visión como la que tuvo también Isaías, que vio al Señor alto y sublime. Si tú tienes un concepto de Dios limitado, déjame decirte que tienes que leer más la palabra de Dios. Si tú crees que el Dios al que sirves, al que adoras, es un Dios que tiene limitados sus recursos, también déjame decirte que estás equivocado. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, y vuelvo a reiterar este punto, entonces tendremos la certeza del respaldo del Rey y de los recursos del reino. Para poder orar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos urgentemente correr a la palabra de Dios, leerla, alimentarnos de ella, llenarnos, porque la Biblia está llena de promesas. Algunos escritores dicen que aproximadamente hay 3,000 promesas en las Escrituras para los hijos del Señor. De esas 3,000 promesas, ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Pero el requisito es buscarlo en oración, pedirle al Señor, reclamar esa promesa, estar seguros que la va a cumplir. Y sabes, la mejor garantía, como dice el apóstol Pablo, es que todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Haz ese contrato de oración. Pueden pasar 7 años, 2 años, un día, mediodía, 3 horas, media hora, cuando Dios responda, pero empieza a hacer ese contrato de oración. Cree en lo que dice la palabra del Señor y deja de ver a ese Jesús en el pesebre o deja de verlo en la cruz del Calvario.
Él está reinando gloriosamente sobre todas las cosas. Nosotros tendemos a considerar que la meta es la respuesta, que la meta será la salida de nuestros problemas, pero Dios, a lo menos a lo que ve en la palabra de Dios y en nuestras experiencias personales, creo que para Dios es más importante el proceso de llevarnos a la meta. El proceso por el cual estás pasando es parte de la respuesta. Termino con esto. Otro de los versículos acerca de la oración, el Señor Jesucristo nos dijo: si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ponte de acuerdo con alguien y empieza a orar específicamente por lo que estás pidiendo. Hagamos un contrato de oración. Llevemos de alguna manera, encadenemos esta promesa a la oración que estás haciendo y el Señor traerá la respuesta. Atrévete a probar a Dios más allá de tu fe. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Esto no quiere decir que te tengas que ir a una agencia y le des vueltas al carro y lo empieces a tocar y a declarar que será tuyo. Ora en tu casa y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ponerse de acuerdo con alguien en oración es como hacer que nuestra oración quede legalizada. Únete con alguien a orar y sellen el contrato de oración. Dios te bendiga y Dios te guarde.